Hola, buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a la continuación de la serie Pásame otro ladrillo. Y esta noche seguimos ahora con el tema de el magnífico arte del discernimiento en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Recuerden que toda esta serie ha estado basada precisamente en el libro de Nehemías, que nos habla de una manera especial y muy particular sobre lo que es el liderazgo. Y yo creo que esta serie ha sido tan preciosa para nosotros y tan necesaria porque todos estamos llamados a ejercer liderazgo en las diferentes áreas de nuestra vida, empezando por nuestros hogares. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. La semana pasada nos compartían acerca de precisamente el avivamiento que se comenzó a dar en el pueblo de Jerusalén a partir de que ellos empezaron a escudriñar las escrituras. Entonces nos platicaban que en este tiempo ellos al empezar a conocer la palabra de Dios, al empezar a escudriñar, ellos experimentaron el avivamiento. Y bueno, pues les damos la bienvenida a esta serie, a esta continuación, poniéndonos en manos de Dios para comenzar lo que corresponde al estudio de esta semana. Sean todos bienvenidos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bueno, Dios misericordioso, por este tiempo, Dios, porque tú eres fiel, Señor, y tu palabra es verdadera, eficaz. Gracias, Señor, por el discernimiento que podemos obtener al escudriñar tu palabra, Señor, y al acercarnos a ti en oración, Dios. Gracias por el entendimiento, mi Dios, que traes a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a ser personas que disciernen, mi Dios, y a poner en práctica, Señor, en obra, todo lo que es tu palabra, Señor, porque es tu voluntad para nosotros. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, pues en cuanto al libro de Nehemías, podemos pensar en este libro como que es un libro que está dividido en dos partes, está segmentado, en los cuales los primeros 6 capítulos hablan acerca de la restauración del muro, que es lo que se ha venido dando desde un principio y que en el contexto anterior, ¿sí?, nos hacía referencia Francisco sobre que precisamente fue gracias a ese acercamiento que tuvo Nehemías, primeramente para con Dios. Él pidió dirección y él discernió los tiempos, ¿verdad?, en que esto se tenía que llevar a cabo. Entonces, Nehemías ora pidiendo dirección a Dios, pero también pidiendo el favor del rey, ¿verdad? En ese tiempo, Artajerjes I, y él en esa oración recibe respuesta de parte de Dios y él opera, ¿verdad?, en obediencia a lo que Dios le había marcado. Entonces, en esa primera parte, en esa primera sección, se refiere precisamente, como decía, a la reconstrucción de los muros. Y posteriormente entra en esta nueva etapa la aparición de Esdras. Esdras, como sacerdote y escriba, los lleva precisamente a este avivamiento y a ese buscar de la palabra de Dios, ¿verdad? Esta segunda parte está precisamente dirigida hacia lo que es el principio del avivamiento del pueblo de Jerusalén, porque acuérdense que ellos habían estado apartados de todo esto debido a la cautividad. Entonces, vamos a ver acerca de los conocimientos que se van adquiriendo y de cómo a partir del conocimiento, ¿verdad?, y de el entendimiento precisamente ya minucioso es que viene un discernimiento. Este tema sigue siendo parte de la serie del liderazgo que hemos estado viendo, ¿verdad? En eso está centrado y hemos visto cuál fue la meta de liderazgo de Nehemías y ahora vamos a ver cuál es la meta de liderazgo de Esdras, ¿sí? Este avivamiento se empezó a tratar en el capítulo anterior y vemos cómo es que la comprensión de las escrituras fue lo que trajo, ¿verdad? El leer el libro de Moisés, las leyes de Moisés, ¿verdad?, es que nos traen al conocimiento de la verdad, porque al final de cuentas ese libro, esa ley de Moisés, que eran los 5 libros que conocemos como el Pentateuco, son los que traen la manera en la que ellos se conducían, ¿verdad? Era la forma en la que ellos se dirigían, eran sus leyes, vaya. Durante todo un día, entrando ya en materia de este capítulo 8 del libro de Nehemías, durante todo un día Nehemías, indicando a Esdras, ¿verdad?, que era él el sacerdote, acuérdense, él era el escriba
y el sacerdote, ¿verdad? De la comunidad de Jerusalén. Entonces, durante todo un día que trascendió en acontecimientos diversos, Esdras empieza a leerles, ¿verdad?, la palabra, y precisamente es ahí donde empieza un entendimiento más profundo acerca de la palabra de Dios, porque ellos no conocían nada de esto, ¿verdad? Ese discernimiento no había llegado a ellos. Habían recibido cierta información, pero no tenían la revelación, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí en este caso vamos a centrarnos en la meta del líder, ¿verdad? Lo que necesitamos como líderes es discernir. Y la meta de un líder precisamente es el proyectar, ¿verdad? El proyectar lo que se quiere emprender, pero no solamente quedarse estancado en el hoy, sino más bien vislumbrar lo que viene en el mañana y estar dando resultados del plan establecido. Un líder debe establecer sí el hoy, pero también debe tener claro lo que es el mañana. Esa es la meta principal del liderazgo, ¿verdad? Y vemos aquí, de acuerdo a todo lo demás que hemos ya estado viendo en la serie, que un conocimiento basado solamente en el estudio de las Escrituras o la información recibida previamente no nos da discernimiento, ¿verdad? Necesitamos, o podemos más bien volvernos muy capaces y muy letrados en el estudio, ¿verdad?, de la palabra, muy versados en el contexto de los acontecimientos del pasado, pero si nosotros no entendemos, si no viene a nosotros claridad de pensamiento, ideas claras en el sentido de que entendemos lo que estamos leyendo, no vamos a tener discernimiento. Por lo tanto, no va a haber un poder actuante en nosotros manifiesto, ¿verdad?, que es el Espíritu mismo de Dios. Si nosotros tomáramos ejemplos en la palabra de Dios acerca de la falta de discernimiento, uno de ellos sería, por ejemplo, en Marcos 6, 41 al 44, donde los discípulos presencian un acontecimiento tan grandioso, un milagro, ¿sí?, un milagro precioso, enorme, en donde se ve la alimentación de los 5,000. Aquí el Señor Jesucristo multiplica los panes y los peces, pero las personas, es decir, sus discípulos, tenían ese conocimiento de lo que ocurrió, ¿sí? Vieron los acontecimientos, experimentaron la presencia del Señor Jesús, vieron la multiplicación de los panes y de los peces, pero a pesar de eso, ellos no habían discernido. Entonces, vemos que este hecho comprueba lo que anteriormente menciono, de que el conocer de primera mano los acontecimientos o el darte cuenta por haberlo leído, eso no nos va a dar un discernimiento claro de las cosas. ¿Y esto qué conlleva? Porque más adelante en Marcos 6:52 nos dice que ellos aún no habían entendido, los discípulos. ¿Por cuanto qué? Por cuanto estaba endurecido el corazón de ellos. Por lo tanto, el paso esencial para que una persona discierna es la voluntad o condición del alma. Es decir, nuestro corazón no debe estar endurecido. Para esto el Espíritu de Dios mismo tuvo que haber operado en nuestras vidas, reblandeciendo y quitando ese corazón de piedra y dándonos un corazón de carne. La misma esencia de un espíritu quebrantado, de un espíritu traído a la verdad por medio de la revelación del Espíritu, es lo que nos va a traer ese discernimiento. Entonces, vamos a dar un poquito, antes de yo darles 5 conceptos específicos acerca de cómo se logra ese discernimiento espiritual, nos vamos a ir a leer precisamente los pasajes del capítulo 8 de Nehemías, ¿ok? En este capítulo, el Espíritu sin duda es el que obra a través de la palabra de Dios en el pueblo de Jerusalén. Ese remanente que en ese tiempo estaba, Dios trae precisamente ese avivamiento. Tengo una cita aquí muy hermosa que fue escrita por J.W. Orr. Él definió el avivamiento como que es el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra misma de Dios
en las vidas del pueblo de Dios. Y sin duda, este capítulo es un gran ejemplo de esto. Y lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo es que el Espíritu de Dios trae precisamente esa revelación de ese entendimiento, de ese conocimiento tal que transforma las vidas de las personas y obra de una manera preciosa que se da un avivamiento en ellos. Entonces, el capítulo 8 de Nehemías dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así hombres como mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. Entonces, esto demuestra, en este primer pasaje, demuestra que el Espíritu de Dios estaba obrando en ellos, ¿sí? En el pueblo, porque incluso antes de que la palabra se empezara a leer, antes de que Esdras comenzara a leer, las personas ya estaban reunidas, y dice que estaban reunidas como un solo hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban unánimes, que estaban deseosos, ¿sí? Que ellos querían y deseaban la palabra, ¿sí? La anhelaban. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón de esa manera, despojándonos de nosotros mismos, ¿sí? Quitándonos de distractores y apegándonos de manera consciente a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos, definitivamente se va a dar un avivamiento. Entonces, continuando con el pasaje, esto demuestra que el Espíritu de Dios estaba incluso, como dije, obrando en ellos antes de que la palabra de Dios fuera dicha, ¿verdad? Las personas que se reunieron aquí estaban dispuestas, ¿sí?, a escuchar de manera atenta, despojándose de sí mismos. Y definitivamente cuando nosotros mismos, si esto lo trasladamos a nuestras vidas, estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió hace muchísimo tiempo, pero cuando lo traemos a nuestras vidas, nos damos cuenta de que es evidencia clara de que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros. Cuando nosotros respondemos de esa manera a la palabra de Dios, cuando nos disponemos a escudriñar la palabra, cuando nos disponemos a quitarnos de toda distracción y a despojarnos incluso de nosotros mismos, el Espíritu Santo de Dios viene y opera en nuestras vidas. Entonces, nosotros necesitamos fluir, ¿sí?, en ese espíritu. Ellos empezaron a leer, como lo mencioné anteriormente, el libro de Moisés, la ley de Moisés, que comprende los 5 primeros libros, ¿verdad? Ya los conocemos. Entonces, quien iba a leer el libro era Esdras. Esdras era escriba, y un escriba es aquel que de puño y mano, ¿verdad?, así, escribe o transcribe la palabra de Dios. Y él también era sacerdote, por lo tanto era un hombre consagrado de Dios, pero que también conocía las escrituras cabalmente. Entonces aquí Esdras es movido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo a llevar a la comunidad, a esa congregación que estaba deseosa y anhelante de escuchar la palabra de Dios. Nehemías, con todo su trabajo de la reconstrucción del muro, él continuó haciendo la obra que Esdras había comenzado. Pero Esdras fue quien llevó al pueblo a este avivamiento precisamente porque él era el sacerdote, ¿sí? Dice aquí que todos los que podían entender la palabra, es decir, todos los que la escuchaban, ¿sí?, todos los que la escuchaban la podían llegar a entender. Pero ¿qué se necesitaba para eso? Dijimos que disposición del corazón, ¿verdad? Esdras empieza a leer la palabra en la plaza, dice, y lo hace desde el amanecer hasta el mediodía. Fue alrededor de 6 horas, ¿sí?, que Esdras de continuo estuvo leyendo. Imagínese usted, nuestras reuniones dominicales o nuestra reunión de hoy,
no dura más de 1 hora, o nuestra reunión dominical dura 1 hora y media, máximo 2 horas, ¿verdad? Pero aquí ellos estaban en un tiempo mucho mayor. Y por lo visto aquí lo que leemos, ellos estaban contentos porque estaban anhelantes, estaban deseosos, es decir, el Espíritu estaba obrando de tal manera con ellos que no había cansancio, no había aburrimiento, no había hartazgo, no había diferencias, ¿sí? Una indiferencia, no la había. ¿Por qué? Porque ellos querían comprender, querían escuchar la palabra de Dios. Y bueno, vemos que era desde el alba, ¿sí? Es decir, literal, desde la luz. Este pueblo se reunió desde muy temprano, ¿verdad? Para estar dispuestos a sacrificar su tiempo y un montón más de deberes, como ustedes pueden saber. Y de la misma manera, así como Jacob no se rindió hasta que recibió la bendición de parte del ángel, así ellos, ¿verdad?, querían escuchar y recibir la bendición de Dios porque sabían que era palabra de Dios. A continuación, en los versículos del 4 al 6, dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda. Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto él que todos los del pueblo, ¿sí? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Estaban dispuestos, su corazón estaba dispuesto, ¿verdad? Se despojaron de sí mismos, habían dejado sus quehaceres y deberes a un lado para dedicar el tiempo, ¿sí?, a escudriñar la palabra de Dios, y también hicieron cosas prácticas, porque dice aquí que ellos, ¿verdad?, para que Esdras pudiera estar de una parte más visible, ellos hicieron como una escalinata, ¿verdad? Hicieron un estrado para que ellos lo pudieran ver todos. No dice cuántas personas eran, pero todas las personas lo alcanzaban a ver y a escuchar. Entonces, nosotros cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, sobre todo en una congregación, nosotros nos hacemos de cosas prácticas. Nos hacemos de un escenario, ¿verdad?, iluminado, con buen audio, el sonido adecuado, pero también hay otras cosas para quitar distractores. Necesitamos una banca cómoda, ¿verdad? Y necesitamos que la persona que nos va a compartir el mensaje hable con claridad y fuerza, que se escuche, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de venir dispuestos primeramente, claro que sí, para escuchar lo que es la palabra de Dios y no la voz del predicador. Ellos estaban completamente convencidos que no era Esdras, sino que era la propia palabra de Dios, la voz del Altísimo, la que iban a escuchar. Y dice que a su mano derecha y a su mano izquierda estaban hombres, ¿verdad?, apoyándolo en ese ministerio de enseñar la palabra de Dios. Es decir, el efecto grande que nosotros recibimos cuando somos apoyados para el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento de la palabra de Dios que nos las da el Espíritu Santo, es también apoyarnos de personas obedientes a la palabra, personas que nos ayudan a comprenderlas, ¿verdad?, que nos enseñan, maestros apegados a la verdad. Entonces, cuando todo el pueblo estuvo atento, ¿sí?, tenían el respeto por la palabra de Dios porque reconocían que no era la voz de hombre, sino la propia palabra de Dios. Y eso los hizo honrarla. Por eso es que estuvieron tantas horas escuchando la lectura de parte de Esdras. Entonces, en este caso, todo el pueblo respondió, ¿verdad?, unánime, y decían amén, amén. Hubo resultados al ver esta participación del pueblo, ¿verdad? Hubo 3 resultados inmediatos que se pudieron ver, y uno es que el pueblo agradeció precisamente con ese amén, y luego también el pueblo oró levantando sus manos, y al inclinarse, ¿verdad?,
ellos mostraron la adoración a Dios. Entonces, esas tres cosas son cosas notorias de que el Espíritu de Dios está obrando en las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios. Y así debe ser en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas debe de haber la manifestación de la obediencia, poniendo por obra la palabra de Dios, sabiendo que es Dios el que nos habla. Y sí, el predicador viene, nos lee, nos transmite el mensaje, pero debemos de estar conscientes de que es palabra de Dios y que es verdadera, ¿verdad? Nuestras oraciones deben estar de continuo y la adoración a Dios para exaltar su grandeza también debe de estar como un sello de parte de nosotros, de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. En el versículo del 7 al 8 dice, y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetaí, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, dice, y el pueblo estaba atento a su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, dice. Hacían entender a los hombres, ¿verdad? Necesitaban entenderla, porque si no lo hacían, pues esto de nada habría valido, ¿verdad? Necesitamos tener primeramente el entendimiento objetivo de la palabra de Dios. Si nosotros al transmitir un mensaje de parte de Dios en cuanto a la lectura de la palabra, no lo hacemos apegados a la Biblia, de nada habrá servido ese mensaje, ¿verdad? Habremos fallado. Si hemos venido nosotros a buscar entretención o a escuchar anécdotas meramente y no la palabra de Dios, habremos fallado porque no habremos recibido ese discernimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros no solamente vamos a ir a buscar frente a un púlpito, frente a algún predicador, algo que nos motive, ¿verdad? O simplemente ir a hacer una oración y después no haber logrado entendimiento, porque entonces habremos fallado. Entonces no podemos ir tampoco y seguir a algún predicador, alguien que nos comparta la palabra de Dios solamente porque es carismático, solamente porque es atractivo o porque es agradable, ¿verdad? La admiración no debe ser hacia el hombre, sino debemos de estar conscientemente, ¿sí?, en el entendimiento de que vamos a ir delante de la misma palabra de Dios. Y en eso debemos estar enfocados, o de lo contrario también habremos fracasado. Entonces, dice que ellos hacían entender al pueblo la ley, porque el pueblo de Dios necesitaba ayuda especial para entender la palabra de Dios. Y la verdad, mis hermanos, no es que hoy haya una diferencia respecto a el tiempo de ellos. De la misma manera necesitamos entender y necesitamos esa ayuda, ¿sí?, para comprender la palabra de Dios y discernir, y eso nos lo va a dar el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque las cosas de Dios no se disciernen de manera intelectual, sino de manera espiritual. Necesitamos la presencia, ¿verdad? Necesitamos la presencia de parte del Espíritu Santo de Dios. Y sí, necesitamos la ayuda de hombres, ¿verdad?, que están versados en la palabra, que comprenden la palabra. ¿Por qué? Porque fueron personas que la estudiaron de continuo, ¿verdad? Entonces necesitamos ese apoyo. ¿Por qué? Porque en este sentido la palabra, y cuando la estaban escuchando ellos en ese tiempo de parte de Esdras, la palabra no había sido escrita en el idioma que estaban ellos en ese momento, ¿verdad? Había sido un idioma diferente, una cultura diferente, había sido escrita en un lugar diferente y en un tiempo muy distante. Entonces sí necesitamos esos maestros apegados a la verdad que nos ayuden a entender todo lo que en nuestra propia época acontece. Para eso los necesitamos, pero ellos también deben estar dirigidos por el Espíritu Santo al igual que nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque nuestras mentes a menudo, ¿verdad?, pueden o que sean un poco más lentas unos que otros, o que sean dispersas. Necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos va a redarguir nuestros corazones y nuestro espíritu, que nos lo va a deletrear, ¿verdad?, palabra por palabra, para que entonces podamos comprender y entender lo que su palabra nos quiere decir. Entonces, el entendimiento no solo es necesario para aquellos que aún no se han familiarizado con la Biblia. Todos la necesitamos. Ese entendimiento es requerido y es urgente que lo tengamos. Por eso
el tiempo anterior de la construcción del muro y la reparación del templo, fue precioso, fue un tiempo de trabajo arduo, fue un tiempo de restaurar la ciudad, pero aquí acontece algo que fue lo que cambió absolutamente todo. Aquí es donde se renueva la adoración a Dios y también surge el avivamiento, ¿verdad? Necesitamos que en nuestras vidas haya un avivamiento continuo para poder seguir conectados a Dios en ese entendimiento, ¿verdad? Dice que leían el libro de la ley claramente, ¿verdad? Entonces ponían el sentido para que entendiesen la palabra de Dios. En Nehemías 8, estamos en el capítulo 8, en el versículo 9 al 11, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce. Y enviad porciones, dice, a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y repite, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y qué maravilloso. Claro que ellos estaban llorando, ¿verdad? Estaban en ese derramamiento de lágrimas, un corazón constrito, ¿verdad? Un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo de Dios había venido a corregir y a redarguir, como lo dice en 2 de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para redarguir y ¿para qué? Para corregir. Entonces, a pesar de que era bueno, ¿verdad? Ellos estaban entristecidos y por eso les dicen Nehemías y Esdras, no nos entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y por consiguiente los animaron a que festejaran, que era un día hermoso, ¿sí? Que era un día bueno para Dios. ¿Por qué? Porque su nombre había sido glorificado y ellos habían recibido de parte del Espíritu de Dios ese discernimiento y había surgido ese avivamiento. Entonces, a pesar del dolor que podamos sentir porque hemos conocido la verdad de nuestro pecado, nos ha sido revelado la maldad que hay en nosotros, aún así, nuestro gozo debe ser mayor porque mayor es Él, mayor es nuestro Dios, ¿verdad? Y Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Ellos no querían que el pueblo llorara, ¿verdad? Nehemías y Esdras, porque a pesar de que era estar triste, ¿verdad? Bajo la convicción que había traído el Espíritu Santo, que había redarguido sus corazones y su propio espíritu, ellos decían, sin embargo, la convicción, dice, es más grande que el sentido de que Dios está haciendo una obra buena y santa. Entonces, por eso las lágrimas no eran buenas, porque mayor era Dios, ¿sí? Mayor es el gozo de Dios en nosotros, porque Él es nuestra fuerza, les dice. Entonces, por eso los animan a que salgan, a que vayan, a que comieran y bebieran vino dulce y compartieran con aquellos que no tenían porciones preparadas, ¿verdad? No os entristezcáis, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, en el versículo 12 dice, todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Claro que sí, habían entendido, ¿verdad? Había venido a ellos ese discernimiento y estaban entonces felices. Se habían entristecido, sí, por la verdad que habían recibido, porque es doloroso. Es doloroso. Yo recuerdo en mi experiencia cómo de verdad me dolió el darme cuenta cómo yo había lastimado el corazón del Padre. Darme cuenta de la maldad que hay en mí y de que lo necesito a Él, porque si no, mi vida iba a continuar igual. Y de no ser porque el Señor me alcanzó, ¿verdad? Hoy puedo decir que camino con Él. No estoy diciendo que no sigo pecando, pero ya el pecado no se enseñoría en mí. Y entonces eso nos debe traer gozo, porque ahora estamos apartados para Cristo. Dice en Nehemías 8:13, sigo en el capítulo,
Al día siguiente, dice, se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Anteriormente todo el pueblo se había reunido, pero ahora vinieron las cabezas de las familias, dice, de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas. ¿Por qué? Porque los líderes tienen una necesidad especial, ¿sí? Y recuerden, este es el tema central, el liderazgo, y todos estamos llamados a ejercer ese liderazgo. Entonces, como líderes tenemos esa necesidad especial, ¿sí?, de entender y andar en la palabra de Dios. La ignorancia y la desobediencia no solo nos va a afectar a nosotros, sino que también va a afectar y va a influir a nuestras generaciones. Dice que en el capítulo versículo 14 al 18 dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus propios patios, en los patios de la casa de Dios y en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, dice, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo gran alegría, muy, muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, y desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Entonces, gran regocijo vino a ellos, ¿verdad? Al conocer todas estas verdades, hicieron fiesta de los tabernáculos, dice, trataba esta fiesta sobre el recordar cómo Dios había bendecido al pueblo y había provisto para Israel en el desierto durante el éxodo. Entonces era un memorial, un recordatorio precioso de las maravillosas obras de Dios que iba a continuar haciendo con ellos, pero necesitamos mantener una vida de obediencia a Dios, ¿verdad? Dice que hubo gran alegría debido a su gran obediencia a la palabra de Dios. Hubo, dice, alegría muy grande. Y a menudo, ¿sí?, somos engañados a pesar de que el camino de la alegría está en hacer lo que queremos, ¿verdad? Nos dicen eso, que el camino de la alegría está en que nosotros hagamos lo que nosotros queremos, que traigamos satisfacción a nosotros mismos, y eso es un engaño. La verdadera libertad y la verdadera alegría, el verdadero gozo para nuestras vidas va a estar sencillamente en hacer la voluntad de Dios. La obediencia trae bendición. Y dice que Esdras leyó en el libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último. Este avivamiento sin duda inició por el Espíritu de Dios obrando a través de la palabra de Dios y continuó haciéndolo de esa misma manera porque dice que seguían leyendo todos los días la palabra de Dios. Y así debe de ser en nuestras vidas, ¿verdad? Ese avivamiento debe ser constante, esa necesidad y ese deseo de conocer la palabra de Dios y de recibir de parte del Espíritu de Dios ese entendimiento. Ese discernimiento debe estar en nosotros todos los días, y el hacer la voluntad del Padre en obediencia va a traer a nosotros plena felicidad y satisfacción de gozo por hacer la voluntad de Dios. Y es muy precioso, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora sí 5 conceptos específicos acerca de cómo se logra ese discernimiento espiritual, ¿sí? En primero, ¿verdad?, se necesita la exposición a la palabra de Dios. Vemos cómo ellos, al ser expuestos, ¿verdad?, al haber leído la palabra de Dios, porque eso era lo que pasaba, no conocían la palabra de Dios. Nunca en el tiempo en el que estaban ahí después de la cautividad habían sido expuestos, es decir, no habían leído, no la conocían. Nadie les había hablado de eso, entonces no conocían la palabra de Dios. En primera instancia, entonces, nosotros necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice que la fe viene por el oír que la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante que nosotros la leamos y que nosotros
estemos escuchándola de continuo, ¿verdad? En Romanos 10:12 nos lo dice. En segundo lugar, dice que se necesita tiempo. Pues ¿tiempo para qué? Tiempo para pensar en ella, tiempo para meditar en ella, tiempo para empaparse, ¿verdad? Nadie se hace sabio de repente. En ocasiones necesitamos leer más de una ocasión, ¿sí? Más de 2 ocasiones o más de 3 para poder comprender un concepto o para poder entender una verdad. Y algunos necesitamos más tiempo que otros, ¿verdad? Y esa es una gran verdad. Entonces, nosotros debemos de estar expuestos a la palabra de Dios y necesitamos ese tiempo para escudriñarla, ¿verdad? Para empaparnos de ella y para meditar en ella en oración también, pidiendo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos va a traer precisamente ese avivamiento, pero también ese entendimiento, ¿verdad? Porque esa es la labor del Espíritu Santo. En tercer lugar, se necesita la ayuda de la gente apropiada. Vimos cómo Nehemías estaba rodeado, y Esdras de maestros. ¿Para qué? Para que ayudaran a entender a la congregación cómo es que ellos debían interpretar la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, rodearnos de las personas adecuadas, apropiadas y buscar su guía, ¿verdad? Para que el discernimiento llegue. Dios nos enseña con mayor frecuencia el discernimiento y nos adquiere, nos insta, ¿verdad?, a adquirir el discernimiento, ya no tanto en un aula de clase, sino más bien en la intimidad del escudriñar la palabra de continuo, darle tiempo para meditarla y para orar. Número 4, se necesita, dice aquí, la actitud adecuada, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando Esdras vino y leyó a la congregación? Ellos estaban anhelantes, ellos estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios y dice que se despojaron de sí mismos. Se despojaron de sí mismos y de todos sus deberes, todas sus quehaceres, para dedicarle el tiempo necesario a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Todos tenían una actitud de enséñame, queremos aprender, y esa debe ser nuestra actitud correcta para que entonces también surja en nosotros ese discernimiento espiritual. Romanos 12:3 nos dice, ¿verdad?, que nuestra actitud tiene que ser la adecuada, una actitud de querer ser enseñados. Número 5, ¿verdad? El quinto paso. Y el más esencial. Todos son importantes, pero este es el que va a hacer la obra, sin duda. La acción sobrenatural del Espíritu Santo en el creyente. Esta es la función primordial del Espíritu Santo y esto es lo que desea hacer en todos nosotros. Y en 1 Corintios 2:12 nos lo dice, ¿verdad? Que para eso vino, que Él vino para traer a nosotros ese derramamiento del entendimiento para que nosotros nos volvamos personas que disciernen. Y bueno, pues sin esa obra del Espíritu Santo nada va a estar completo, ¿verdad? En vano va a ser todo lo que hagamos. El resultado del discernimiento, ¿sí?, como lo vimos en el capítulo, son 2 aspectos. Uno, primero, es el caminar en obediencia total. Ellos, a pesar de que no sabían lo que acontecía, ¿verdad?, lo que se debía celebrar, ellos al entenderlo y al conocerlo, entonces empezaron a hacer los ritos de celebración, hicieron los tabernáculos, habitaron en ellos durante 7 días. ¿Por qué? Porque fue obediencia total a la palabra de Dios. Y número 2, descubrieron la felicidad genuina. ¿Cómo fue que descubrieron esa felicidad genuina? Pues al hacer la voluntad de Dios. En nosotros va a haber una plenitud y un gozo de verdad genuino cuando nos descubrimos haciendo la voluntad del Padre. Cuando nos damos cuenta que estamos caminando alineados a su Espíritu Santo, eso nos va a traer gran gozo y regocijo. Y esta debería ser nuestra meta, mis hermanos. Esos pasos para poder desarrollar discernimiento, y vamos a ver entonces también esos resultados. De la misma manera como el pueblo de Jerusalén durante la lectura de la ley de Moisés les vino esa revelación, ese discernimiento de espíritu. Esta era la primera vez que en tantos años la generación de Nehemías había obedecido a la palabra de Dios y festejaba las fiestas judías. Y se dieron cuenta cómo es que ellos podía haber alegría grande en ellos y gran regocijo.
la mente mundana, el mundo, ¿verdad? La acechanza del enemigo, la corriente constante de lo que este mundo modela nos puede traer desánimo, como ya lo vimos en la serie, nos puede traer críticas, nos puede traer también fricciones con los demás, pero nosotros debe de prevalecer, ¿verdad? Ese entendimiento de la palabra de Dios. Y en tanto nosotros sigamos apegados a eso, nuestras vidas van a ser vidas que disciernen, vidas en absoluta obediencia a Dios y vidas en constante felicidad, como lo descubrieron ellos. Y bueno, pues hasta aquí es el tema de hoy. Los invito a que sigamos escudriñando el libro de Nehemías. La próxima semana no se pierdan la serie Pásame otro ladrillo. Por esta tarde, por esta noche es todo. Les doy las gracias por su asistencia. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches.